Señor, por este hermoso domingo, Señor, que estamos teniendo, un hermoso servicio, Señor. Te agradecemos, Señor, porque nos hemos estado gozando. Y ahora, Señor, sigue el platillo fuerte que es tu palabra, Señor. Pedimos que prepares cada corazón de nosotros. Y también, Señor, que este mensaje pueda, Señor, tocar a hermanos que están escuchando en línea. Y usa la voz de nuestro pastor, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de tenerlo aquí, Señor. Sabemos que Él, Señor, confiadamente, Señor, da palabra tuya, Señor, y te pedimos que esa palabra, Señor, haga fruto en nuestro corazón y en nuestra vida. Todo te agradecemos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, doctor Correa. Muy bien, mis amados hermanos. El día de hoy he intitulado a mi mensaje las doctrinas de la misericordia y la gracia de Dios. Las doctrinas de la misericordia y la gracia de Dios. Después de saludar, recordar las bendiciones que Dios nos ha dado y exhortar a los efesios a seguir creciendo en el Señor, el apóstol Pablo entró en materia, de acuerdo al propósito de su epístola, que era doctrinar a los hermanos de Éfeso. De hecho, todas las epístolas del apóstol Pablo están dedicadas a compartir la sana doctrina de Cristo. En esta porción, el apóstol Pablo expuso dos importantes doctrinas: la misericordia y la gracia de Dios. Dos doctrinas opuestas que van de la mano en forma perfecta. Son opuestas, pero van de la mano en forma perfecta. Vamos a empezar con la doctrina de la misericordia, mis hermanos. Misericordia significa no dar el castigo merecido. Eso es misericordia. No dar el castigo merecido. Nuestra vida de pecado merece la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero por su misericordia, Dios no nos mata, sino que nos da vida. Esta gran realidad sucede cuando creemos en el Señor Jesucristo, por lo que ahora, habiendo estado muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, estamos vivos. Estamos vivos desde que creímos en el Señor Jesucristo. Fíjense, ahí en Efesios 2:1 lo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por su misericordia, nuestro Dios no nos ha dado lo que merecemos, la muerte. Gloria sea a su santo nombre. Nuestros delitos y pecados se debieron a tres realidades. La primera realidad es que nos dejamos influenciar por el mundo. Fíjense, ahí en Efesios 2:1 y 2 lo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente del mundo, mis hermanos, es tan fuerte que nos arrastraba hacia una vida de pecado y de maldad. Pero gracias a Dios,
Ahora somos libres de la influencia del mundo, por lo que debemos mantenernos apartados lo más posible de las cosas del mundo, para no dejar que nuestros hijos y nietos sean igualmente influenciados. Fíjense bien, hermano. El mundo tiene una corriente durísima. Y si nosotros descuidamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, el mundo se los va a llevar, los va a arrastrar, hermanos, hacia la maldad, hacia los vicios, hacia el pecado, hacia las cosas que los van a destruir. Por eso es tan importante mantenernos apartados de las cosas del mundo. La segunda realidad por lo que nosotros caímos en pecados y delitos es que dejamos que Satanás operara en nosotros para permanecer en desobediencia, mis hermanos. Fíjense, ahí lo dice el versículo 2: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y la tercera realidad es que obedecíamos a nuestra carne y a nuestros pensamientos, debido a que por naturaleza éramos hijos de ira, como todos los demás hombres. Fíjense lo que dice el versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mis hermanos, entonces Dios tuvo misericordia de nosotros, aún siendo viles pecadores. En resumen, todos nosotros somos viles pecadores, somos sucios, malvados, inmundos, perversos, y merecemos morir. Pero Dios, por su gran amor, tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 4, precioso versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por su gran amor con que nos amó. ¿Qué hizo? Por su gran amor, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su misericordia, hermanos, por el gran amor con que nos amó. Versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero además, por su gran amor, nos resucitó con Cristo. Versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó. Y además, por su gran amor, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Versículo 6, la segunda parte, dice: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto de sentarnos con Cristo Jesús en los lugares celestiales, mis hermanos, es algo que sucederá en el futuro, cuando como iglesia, esposa del Cordero, nos sentaremos con nuestro Señor Jesucristo a su lado, que será el Rey eterno. Amén. Esta es una realidad tan segura que el apóstol Pablo la presenta aquí como si yo hubiera acontecido, hermano. Es tan segura que él dice: ya estamos sentados.
con Cristo en los lugares celestiales. Amén, amén. Mis hermanos, qué grande y maravillosa es la misericordia de Dios, basada en su gran amor. En verdad, tú y yo, ¿desde cuándo deberíamos haber muerto? No solo física, sino también espiritual y eternamente, por ser tan pecadores. Pero Dios, que es rico en misericordia, no nos ha dado lo que merecemos. ¿Recuerdan lo que es misericordia? Misericordia es no recibir el castigo que merecemos. Qué misericordioso es Dios. Pero también el apóstol Pablo nos presenta la doctrina de la gracia, que es lo opuesto, mis hermanos. Gracia significa darnos un regalo que no merecemos, hermanos. Misericordia es no darnos lo que sí merecemos. Pero gracia es darnos lo que no merecemos. Lo opuesto. Dios tuvo misericordia de nosotros y no nos dio el castigo merecido, que es la muerte, sino que nos dio lo que no merecemos: vida juntamente con Cristo, para mostrar a todas las generaciones las riquezas de su gracia. Y vamos a leer aquí desde el versículo 4 para encontrarle el sentido al pasaje. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Nos dio la salvación por gracia, es decir, sin merecerla. Ahí en Efesios 2:5, la segunda parte, ahí está entre paréntesis, dice: por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. El medio es nuestra fe. En otras palabras, es creer en el Señor Jesucristo. Amén. Ahí está en el versículo 8: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Ese es el medio para alcanzar la salvación que no merecemos. La salvación no depende de nosotros. Fíjense bien, la salvación no depende de nosotros. Es un regalo de Dios. Lo dice el versículo 8 y 9. Dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, mis hermanos, no es un premio, no es una medalla, no es un trofeo del que nos podamos gloriar o que podamos presumir. Es un don de Dios, es decir, un regalo de Dios inmerecido, que se obtiene creyendo en el Señor. El resto lo hizo Cristo Jesús al morir en la cruz. Por eso la salvación no se pierde ni se gana, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Amén. Así es. Amén. Si la salvación dependiera de nosotros, oigan esto, hermanos,
Si la salvación dependiera de nosotros, nadie, absolutamente nadie sería salvo. Amén. Así es. Nadie lograría la salvación. Es un regalo de Dios, por su gracia, que significa que nos da lo que no merecemos. La salvación no es por obras, no es por portarnos bien, no es por dar dinero, no es por ayudar al prójimo. No, hermanos. Dice la Biblia que nuestras obras buenas son como trapos de inmundicia delante de Dios. Las obras buenas que hacemos. ¿Saben lo que son los trapos de inmundicia? Lo que usaban las mujeres en su regla antes que hubiera ahora las toallas que se usan. Esos son los trapos de inmundicia. Así ve Dios nuestras obras buenas, mis hermanos. Es un regalo de Dios. Ahora, la salvación no es por obras, pero sí es para obras. Amén, así es. Fíjense ahí en Efesios 2:10 lo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, los cristianos hacemos buenas obras no para ser salvos, sino porque somos salvos. Como dice el apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, las obras dan evidencia de que somos realmente hijos de Dios. Así, vemos que las buenas obras del cristiano son la evidencia final de la genuinidad de su fe. Una persona podrá decir y afirmar con sus labios que es salva, pero sus obras son las que revelarán si esa persona en verdad ha sido objeto de la misericordia y de la gracia de Dios o no. Como dijo el Señor Jesús, el buen árbol por su fruto se conoce. Así que por sus frutos los conoceréis, porque no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Seamos genuinos, amados hermanos, y démosle gracias siempre a Dios por su gran misericordia, porque no nos ha dado el castigo que merecemos, y por su gracia, porque sí nos ha dado la salvación que no merecemos, y todo basado en el gran amor que tiene por ti y por mí. Que Dios les bendiga, hermanos. Y quiero decirles, hermanos, que nuestros hermanos Salcido nos pidieron que escribiéramos una carta para Michelle. Y aquí está, esta es la carta por parte de la iglesia. Y espero que los demás hermanos traigan más cartitas. Se las vamos a entregar hoy a los hermanos para que se la puedan enviar a Michelle. Michelle, que Dios te bendiga. Espero que veas este programa. Gracias.